Una pregunta, ¿recuerdan el primer cuento que les contó su padre cuando eran unos niños? Quizá no era el mejor cuentacuentos del mundo, pero ese momento tan especial no se olvida nunca. Sobre experiencias como estas y sobre literatura infantil se hablará este fin de semana en unas jornadas en Zaragoza. El título es sugerente, envuelto para regalo. Érase una vez. Así comienzan muchos de los cuentos que nos relataron de pequeños. Todas las noches me contaba uno inventado. El de los cerditos, bueno, Blancanieves. Por ejemplo, el de los 7 cabritillos. El de Caperucita, ese siempre lo he recordado. Y todos los recordamos aunque estuvieran mejor o peor relatados, los clásicos que nunca pasan de moda y aquellos más modernos que el narrador se inventó especialmente para nosotros. Y a mi hijo pues me inventaba muchos, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor si comía una hamburguesa, le contaba un poco la historia de la hamburguesa. Bueno, y me inventaba un poco la historia de una hamburguesa que luego se quejaba en la sartén de que hacía mucho calor y bueno. Porque eran cuentos que nos hacían soñar y dejaban volar nuestra imaginación hacia lugares desconocidos. Creo que aprenden mucho y les estimulas la mentalidad. Y lo más importante de ese relato era en muchas ocasiones quién nos lo contaba y cómo lo hacía. El cuento es importante para los niños y es importante para los padres porque yo creo que es una de las formas de comunicación que existe con ellos y entre ellos que perdura en el tiempo y que se debe mantener. De hecho, una de las charlas más interesantes de la jornada es la charla de Pablo Albo para que los padres no dejen de contar cuentos a los niños, que se basa en que a lo mejor el padre no es el mejor cuentacuentos que hay en el mundo, pero si un padre le cuenta un cuento a un hijo, ese cuento el crío no lo va a olvidar nunca. Cuentos infantiles y juveniles que este fin de semana centrarán unas jornadas en Zaragoza en las que podremos volver a soñar. La gente puede acudir a talleres literarios con escritores, ilustradores y editores de literatura infantil y juvenil y mostrarles sus proyectos, que se los tutoricen personalmente, etcétera. Pero además luego alrededor hay un montón de actividades para oyentes de todo tipo. Hay mesas redondas, hay proyecciones de exposiciones audiovisuales, hay charlas de las librerías recomendando qué libros de literatura infantil y juvenil leer. Y disfrutar de talleres creativos, proyecciones y una exposición de ilustraciones de cuentos que nos trasladarán a ese mundo imaginario que vivimos y del que un día fuimos los protagonistas.